Bien, bien, eso lo vamos a discutir después, pero, o sea, fuera de este horario de clases, que además llegamos tarde por mi culpa, y seguramente antes del parcial lo volveremos a repetir y vamos a hacer además una prueba en el aula virtual, así que de eso descuiden, van a tener chance suficiente para ello. Gracias. Ok, ¿no? Entonces ahora vamos a comenzar materia, ya Cris dio una, una introducción de estática a la clase pasada. Yo tengo que enviarles, ahorita apenas terminar la clase, por favor, me recuerda, enviarles la guía de estática. ¿Ok? Eso debo hacerlo apenas terminar la clase, por favor, me ayudan a recordar entre ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con esfuerzo. ¿Ok? El tema de hoy es esfuerzo y es uno de los temas principales, porque recuerda que dijimos que resistencia de materiales, vamos a hablar de tensiones y deformaciones. Y para llegar a tensiones debemos pasar primero por los esfuerzos. ¿Ok? En este caso, siempre que tengamos un tema nuevo, voy a intentar utilizar siempre una misma imagen de presentación para que nos ubiquemos rápidamente de manera gráfica. En este caso es el Puente del Alamillo, en Sevilla. Algunos lo conocerán, algunos saben qué arquitecto es. Ok, tienen tarea. Tienen tarea, lo van a buscar. Van a buscar de qué arquitecto es este puente. Un puente, como lo ven, espectacular. Es un puente peatonal, además. No tiene digamos, grandes cargas. Pasan algunos vehículos en este específicamente, pero hay un puente muy parecido en Argentina, del mismo arquitecto. Entonces, bueno, búsquenlo, me comentan qué tal, ahí tienen el nombre y el año de construcción. Ok, vamos a estar hablando entonces de esfuerzo. Y vamos a comenzar. Primero debemos recordar nuestras hipótesis y las que aplican para este tema específico, aunque ya las discutimos todas anteriormente. Bueno, para este tema específico nos interesan que es un material homogéneo. Entonces ya sabemos que un material homogéneo que significa que no puedes distinguir qué elementos conforman ese material. Por cierto, abro paréntesis, el concreto es considerado un elemento homogéneo por nosotros en nuestro estudio, pero sabemos muy bien que el concreto yo puedo distinguir agregado grueso, agregado fino y cemento. Una vez hecha la mezcla, incluso se pueden distinguir eso. Por otro lado, tenemos un material que es macizo, o mejor dicho, continuo. Es decir, que todas sus partes están conectadas entre sí, sin fracturas, ni grietas, ni separaciones, considerando básicamente continuidad entre una partícula y otra a lo largo de todo el material. También sabemos que esto es extremadamente difícil, siempre quedan poros o pequeñas partículas de aire, pero nos acercamos a su comportamiento a través de un estudio, digamos, idealizado. Idealizado porque, bueno, a partir de ahora empezarán a ver cosas ideales en estructura, porque tenemos que asimilarlo a algo que sí podamos estudiar. Es muy difícil estudiar tantas variables, entonces las simplificamos, aquellas que sean menos importantes. Por otro lado, tenemos el teorema de Cauchy, que lo vamos a ir explicando a lo largo de la clase, y tenemos que las fuerzas internas previas a la carga son nulas. Recuerden que le hablaban de la soldadura. Y el principio de superposición de fuerza, que acostúmbrense, y si no lo logran entender en la clase, por favor, vayan preguntando bastante porque lo utilizarán durante toda la materia. Está entrando Cristian Guerrero. Cris, si me puedes ayudar con esto vamos a ver, de quitar la sala de espera. Sí, claro. Ya la deshabilité, gracias. Ajá, perfecto. Entonces seguimos en estado de tensión, ¿no? Entonces, si consideramos un cuerpo que esté en equilibrio, sometido a un sistema de fuerzas aplicadas, P1, P2 y P3, fíjense que tenemos un cuerpo cualquiera, no tiene una forma definida, con unas restricciones externas que ustedes conocen además, ¿sí? Pero que podremos hablar de ellas más adelante, y está sometido a un sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas son estas fuerzas que están, digamos, sobre el elemento, llamadas P1, P2 y P3. Las fuerzas elementales que se originan en el interior del cuerpo se ponen de manifiesto si lo imaginamos cortado en dos partes, generando la superficie S. Y fíjense, importante, las fuerzas elementales que se originan en el interior del cuerpo son aquellas reacciones internas. Fuerzas elementales estamos llamando a aquellas reacciones internas, producto de que si yo coloco una fuerza en un extremo, la voy a sentir en el otro extremo.
¿Ok? Entonces dice, estas dos partes del cuerpo no estarán en equilibrio después del corte, a menos que coloquemos una fuerza igual y en sentido opuesto que restablezcan esas acciones mecánicas originales que existían en el sistema. Estas acciones son las fuerzas elementales, esas fuerzas internas, que las partículas de un lado de la superficie S, digamos de la superficie izquierda, generan sobre el lado de la superficie S de la derecha. En esta figura que vemos ahí, figura B. Sacada de la fuente, Manuel Vázquez, disponible en la bibliografía. Bueno, y de acuerdo con esto, una porción de la superficie diferencial de A que contiene un punto 0, que vamos a llamarlo punto 0, punto O, lo importante es que sea un punto discreto, es decir, un punto identificado alrededor de sus otros puntos, estar actuando esa fuerza resultante, con una dirección dada, la que ella requiera para estar en equilibrio. ¿Ok? Básicamente nosotros siempre utilizamos una descomposición de fuerzas verticales y horizontales, que veremos más adelante. Sin embargo, en este caso estamos viendo el equilibrio interno inmediato al cortar ese cuerpo. Si esa fuerza diferencial de F no se genera, entonces estaríamos en un mecanismo o generaríamos movimiento. Básicamente lo podríamos ver de la siguiente manera. Si tenemos una viga apoyada en los extremos, ¿ok? Simplemente apoyada, o incluso un lápiz que pueda tener a la mano, y generan un corte por todo el medio del lápiz, el lápiz caerá. ¿Y caerá por qué? Bueno, caerá básicamente porque ustedes tienen el lápiz, la sección que cortaron, está generando la sección del lado derecho, estará generando una fuerza sobre el lado izquierdo, que aunque ustedes no lo perciban y el cuerpo no se esté deformando, sí la está ejerciendo porque está en equilibrio, está transmitiendo esa fuerza desde un extremo hacia otro. En este caso, la fuerza es su propio peso, porque yo no le estaría agregando ninguna fuerza adicional, pero sí estaríamos rompiendo el equilibrio al generar un corte cualquiera. Estoy seguro que, bueno, para esta materia, por cierto, tiene que tener mucha capacidad de imaginarse cositas, porque yo les voy a estar dando un ejemplo de este tipo y ustedes me tienen que seguir. Si hay alguna duda, porfa, pregunten, sin pena. O sea, yo creo que a veces yo no me sé explicar muy bien. Me ha pasado toda la vida. Entonces, ustedes me ayudan y me preguntan y yo les vuelvo a dar otro ejemplo o les explico mejor. ¿Sí? Y si no, tenemos a nuestra súper preparadora, pucha. Ok, por otro lado, nada, de lo que tenemos, este corte que ya hemos estudiado, estas reacciones internas, entonces tenemos las fuerzas de interacción son iguales en magnitud y en dirección contraria, estas fuerzas diferenciales de F. Por supuesto, como he dicho, en sentido opuesto. Los esfuerzos en la superficie S, en el punto O, aplicadas en el punto O, es decir, están aplicadas en un punto discreto, nuevamente repito, estará identificada por la siguiente ecuación. Rho, que vamos a llamar a las tensiones, Rho, y va a ser el límite del diferencial del área que tiende a cero, es decir, un diferencial del área S que va a tender a un punto muy pequeño, será igual al diferencial de la fuerza sobre el área. Básicamente esto es fuerzas, unidades de fuerza sobre unidades de longitud al cuadrado. Y estos son el típico, digamos, unidades que vemos, por lo menos en el concreto, de kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. O en algunos casos, muy utilizada en la nomenclatura internacional, kilonewton sobre milímetros cuadrados. Bueno, depende de la estructura que estén tratando. Cuando en acero, posiblemente será de milímetros, y si están en sistema internacional, posiblemente será en centímetros o en metros cuadrados si es en concreto. Ahora, para las unidades de fuerza, bueno, tenemos, como estamos hablando, toneladas, kilos y kilonewton, y para las unidades de área hay metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, bueno, una cantidad de unidades que ustedes sabrán, están disponibles en la bibliografía también, pero lo importante es que las identifiquemos y sepamos más o menos de qué estamos hablando. Ahora, en general, ok, disculpen. Entonces, en general, las fuerzas que actúan sobre un área en una sección transversal son de magnitud y sentido variable.
en toda la superficie. Es decir, de un punto a otro varía. Y están inclinadas con respecto al plano de la sección. Es decir, no son exactamente perpendiculares a la sección, sino que están inclinadas para generar la estática a partir de esa reacción. Para simplificar el problema, se acostumbra a descomponer las tensiones, como ya les he dicho antes, en direcciones perpendiculares y paralelas a la sección estudiada. Si tenemos un diferencial de área o una superficie S sobre la cual estemos realizando estudios, entonces vamos a tener una tensión ρ, que ya hemos identificado y a partir de ahora se va a llamar ρ para nosotros. Cuando yo diga ρ, ustedes van a saber de qué yo les estoy hablando. Y la vamos a tener que descomponer en dos componentes. Por un lado, la componente del esfuerzo, que es perpendicular o normal a la sección, se llama esfuerzo normal. Y se representa con la letra sigma. Y se las presento. Fíjense que ustedes tienen una ventaja porque si ustedes le preguntan a un compañero que haya estudiado anteriormente en clases presenciales, esta letra siempre, bueno, causa diatriba, podríamos decir. Cada quien la sabe escribir de una manera distinta. Y en el pizarrón, bueno, mucho más se confunde, ¿no? Entonces, al final, cada quien tiene una sigma distinta. Lo importante es que aquí lo estamos haciendo en digital, entonces ya saben cómo se escribe, ¿no? Básicamente, para que tengan una idea, si ustedes lo quisieran escribir en su cuaderno, podrían hacer algo de la siguiente manera. Hacen un círculo comenzando desde acá, de esta manera, como una gota, y terminan con un palito en horizontal. Básicamente así se escribe un sigma. ¿Sí? Okay. Perfecto. Entonces, podríamos continuar hablando de estas tensiones o estos esfuerzos normales. Fíjense que ahora estoy hablando de dos términos importantes que no se pierdan. Estamos introduciéndolos, pero ya deben hacerlos familiares para ustedes. Empezamos hablando de tensiones, ρ, y ahora estamos hablando de esfuerzos, sigma, en este caso para los esfuerzos normales. Componente del esfuerzo que es perpendicular o normal al plano. ¿Ok? Sigma para esfuerzos. Ahora, la componente del esfuerzo en la superficie estudiada se denomina, ya se quedó aquí, vamos a ver, ok, entonces la componente del esfuerzo en la superficie estudiada se denomina esfuerzo tangente o esfuerzo cortante y se representa por la letra tau. Nuevamente estoy hablando de esfuerzos. Esfuerzos son unidades de fuerza por unidades o sobre unidades de área. Ténganlo presente. Entonces, bueno, nada, en este caso, estos esfuerzos son paralelos a la superficie que hemos generado. Y se llaman esfuerzos cortantes, así lo estaremos manejando durante toda la materia, o también esfuerzos tangenciales. Las componentes del esfuerzo de la superficie estudiada, además de ser estos dos, en un punto O, se generan unas fuerzas con una dirección arbitraria. Entonces tendremos que establecer una relación entre sigma y tau para poder hallar ρ. Básicamente, si se dan cuenta, si ρ está descompuesta en sigma y tau, entonces ρ será la hipotenusa de esas coordenadas, ¿no? O la diagonal de ese rectángulo. Ahora, eso básicamente lo podemos calcular con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O mejor dicho, la suma de los catetos al cuadrado. Sí, esa es la manera correcta. Ahora, seguimos estudiando el tema de tensiones. ¿Por qué? Porque haciendo pasar diferentes superficies por un punto discreto O, se pueden obtener distintos valores de los esfuerzos. Eso es algo que tenemos que tener presente. El conjunto de esfuerzos correspondiente a todas las posibles superficies que se construyen alrededor de ese punto representan el estado de esfuerzos en el punto O. Es decir, si yo puedo pasar infinitas superficies por el punto O, ubicado en la sección A sub 0, entonces puedo generar infinitas ρ y por tanto infinitas sigmas y tau. Ahora, el conjunto de todas esas infinitas posibilidades sobre el punto O lo llamaremos estado de tensión. Importante.
estados de esfuerzo. Sí, estados de esfuerzo. Bueno, que al final podemos relacionar esfuerzos con tensiones, entonces podría hablarse de las dos cosas. Ahora, fíjate aquí a la derecha, cada sección que he podido generar alrededor de un punto O, suponiendo que el punto O siempre es el mismo, ¿no? Es decir, que acá en donde estoy marcando en color, esto creo que todavía se llama magenta, ¿sí? Magenta digamos, la figura superior derecha sería sigma es igual a P sobre A sub 0, donde las tensiones para alfa, digamos, para un ángulo alfa respecto a la vertical, cuyo ángulo es 0. Ahora, si quisiera hallar para un plano cuyo ángulo alfa es igual a 45 respecto a la vertical, tengo este plano que he generado acá, en donde el punto magenta es el punto 0 y estoy obteniendo los valores de sigma y tau que representan esta tensión. Fíjense algo importante, que acá el área no será la misma que en la superficie superior, donde el área es A sub 0, sino que en esta superficie, digamos, la figura de la mitad a la derecha, la superficie es 2 veces A sub 0, digamos. Bueno, y eso se debe a las dimensiones que tiene esa diagonal, que es raíz de 2. Bueno, ustedes sabrán entender cómo calculamos esa área y bueno, vamos a obtener esa área. Lo que quiero reflejar allí es que el área está variando porque el ángulo ha variado y por lo tanto la superficie en estudio ha variado también. Ahora, las tensiones para un ángulo, para un plano donde su ángulo con respecto a la vertical es alfa igual a menos 45, es según se ve acá. Ahora, importante, ¿cómo hemos medido estos ángulos? Bueno, en sentido de contrario a las agujas de reloj. Si se dan cuenta, es el mismo regla de la mano derecha. La seguiremos viendo a partir de toda la carrera, sí, básicamente. Quería estar comentando. Sí, yo también. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí volviste, Miguel. Ok, gracias. Sí, profe. Sí, es que entró una llamada y me tumbó. ¿Ustedes me han estado escuchando bien? Sí, se está escuchando bien. Ay, otra vez. ¿Aló, me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, perfecto. Continuamos con la clase. Me disculpan. Que cayó una llamada acá y bueno, nada, se cae todo. Ajá. Bueno, continúo. Listo. Y vamos hablando de las superficies que teníamos aquí. Ahora vamos a eliminar todo esto. Ya lo eliminé. Continuamos con nuestra presentación. Acá tienen que el conjunto, lo que íbamos hablando, ¿no? El conjunto de esfuerzos correspondiente a todas las superficies constituyen el estado de esfuerzo en el punto O. Ahora, si un cuerpo sometido a un sistema de fuerzas aplicadas, cualesquiera, y sea O, un punto. Ya va, ¿Aló? profe, disculpa. ¿Puedes retroceder? Porque siento que va muy rápido. Bueno, no, es que ya eso se lo había dicho. Digamos, ya esta lámina la había terminado. ¿Ok? Entonces, nada, ya iba para esto. Las letras no las copié, no las vi. Ah, ok. No, se los había comentado antes que decía que el conjunto de esfuerzos correspondiente a todas esas superficies constituye el estado de esfuerzo en el punto. Una de las primeras cosas que les hablaba en ese momento. Ahora, sea un cuerpo sometido a un sistema de fuerzas aplicadas cualesquiera,
y sea O el punto del cuerpo cuyo estado de esfuerzo estamos evaluando, si aislamos ese punto en un volumen diferencial de forma de paralelepípedo, es decir, un cubito, de forma de paralelepípedo recto con vértices en el punto O, y establecemos un sistema de coordenadas consistente con las aristas del paralelepípedo X, Y, Z, en el límite de todas sus caras pasan por el punto O y el volumen tiende a O. Entonces podemos considerar los esfuerzos sobre las caras como esfuerzos sobre el punto O. Repito, tenemos un cuerpo que estamos considerando, digamos, tenemos un sistema el cual está sometido a un sistema de esfuerzo. Si tenemos un punto O cuyo estado de esfuerzos estamos estudiando y aislamos un elemento diferencial en forma de cubito, es decir, paralelepípedo de recto, donde su origen está en el punto O, ¿sí? Básicamente tengo un paralelepípedo, un cubito que tiene origen en el punto O, y tengo que de sus aristas, ¿sí? Extraigo ejes de coordenadas referenciales X, Y, Z, según se ve en la figura. En el límite de todas sus caras, si establezco que el volumen tiende a cero, entonces todas sus caras pasan por cero. Y por tanto, si evalúo los esfuerzos sobre el paralelepípedo, también estaré evaluando los esfuerzos sobre el punto cero. ¿Ok? Ahora, si tenemos el paralelepípedo que tenemos aquí a la izquierda, un poco más grande a la derecha, ya aislado, fíjense que el paralelepípedo está en verde y tenemos una cara frontal que, digamos, tiene estas ya voy, déjame notar un poco acá. Tiene la cara frontal, tiene estos esfuerzos, porque estamos hablando de sigmas y taos, ¿ok? Y en la parte de atrás, bueno, son estas figuras que están como punteadas, ¿ok? Pero básicamente tengo sigma de manera perpendicular a este plano, tau en esta dirección y tau en esta otra dirección, porque hay dos direcciones principales en las que yo estoy pudiendo ser paralelo a la superficie. Igual sucede en cada una de las caras. Fíjense que si me voy a la cara derecha, es decir, al plano XZ más a la derecha, tengo sigma perpendicular a esta cara y tau en ambas direcciones posibles sobre esta cara. ¿Ok? Entonces podemos considerar que estos esfuerzos están sobre ese punto y podemos evaluarlo más cómodamente con este paralelo. Ahora, podemos establecer, ya va, que cada vez que activo la división de la pantalla, entonces podemos establecer cuál es, a partir de esto, para continuar estudiando el tema en cuestión, podemos establecer la teoría del equilibrio interno de Gaussian, en donde los esfuerzos que actúan sobre dos caras paralelas del paralelepípedo no son iguales. ¿Ok? Fíjense que hay digamos, un sigma en esta posición. En esta posición hay un sigma y, y en esta posición hay un sigma y asterisco. ¿Ok? Si descomponemos las tensiones según los ejes referenciales, obtenemos un esfuerzo normal y dos esfuerzos cortantes, tal cual les he dicho. Es decir, estamos descomponiendo cualquier ρ, digamos, un ρ en amarillito, que pueda ir en esta dirección cualquiera. Supongo que eso es una recta. Qué terrible. Vamos a ver, creo que puedo hacer una recta aquí. Ajá. Si tenemos un ρ en cualquier dirección, yo podría establecer que lo puedo descomponer en estas tres direcciones, que digamos son mis tres direcciones principales, son mis ejes de coordenadas. Como siempre lo hemos hecho con los esfuerzos. Entonces, las relaciones que existen entre los esfuerzos normales que actúan sobre dos caras paralelas son sigma x asterisco, es decir, sigma x acá enfrente, lo más alejado posible del cero de esta posición
de origen, ¿ok? Que puesto en amarillo, lo más alejado de esa posición será el sigma x'. Será la cara más alejada. Será igual al sigma x, que es la cara posterior paralela del pertenencial paralelogramo, más un diferencial de ese sigma, como aparece acá en la fórmula, por cada diferencial de x. Es decir, por cada unidad diferencial en esa longitud. Ahora, lo mismo sucede para las tensiones en la dirección sigma x, y y sigma z. De igual modo, un segundito, vamos a borrar esto. Seguimos aquí. De igual modo, sucederá para los esfuerzos cortos. Que por cierto, acá arriba, sí, está Z, está sigma Z. Perdón. Acá lo repetí. No, pero básicamente es para que vean que si acá tenemos sigma Z, que antes era esto, era sigma de la cara anterior, más un diferencial de ese sigma respecto a Z, diferenciado a Z, entonces vamos a tener de manera similar lo mismo para tau yx asterisco, que va a ser igual a tau yx de la cara anterior, más un diferencial de tau yx, o una diferencial parcial de tau yx respecto a y, diferencial de y. ¿Ok? De esa manera se leería. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente que de una cara, digamos, en el plano XZ hacia la izquierda, en el plano XZ que está hacia la izquierda, existirá, digamos, un sigma y, y del plano XZ del lado de la derecha, existirá un sigma y' suficientemente, con un diferencial más grande. ¿Por qué? Porque básicamente nos estamos moviendo un poco más hacia adelante. Entonces estamos acumulando un poco de tensiones. ¿Ok? Estamos saliéndonos del punto, estamos acumulando más tensión. El plano de la izquierda está sobre el punto o pasa por el punto, es decir, las tensiones están sobre el punto, pero el plano de la derecha no le pertenece exactamente al punto. Ahora, si llamamos, seguimos hablando de Cauchy, si llamamos B a las fuerzas por unidad de superficie cuyas componentes cartesianas son Bx, By, y planteamos las coordenadas de equilibrio estático del elemento diferencial aislado, ¿ok? Este es el elemento diferencial, este cubo que tenemos acá es nuestro elemento diferencial aislado, por equilibrio de fuerzas según las dos direcciones cartesianas, elijamos en este caso XY, por una cuestión de simplificar de lo que estamos hablando. Igualmente habría que hacerlo con XZ y todo lo otro, ¿no? Entonces se obtienen las ecuaciones de equilibrio interno o de Cauchy, que básicamente será la diferencial parcial de X respecto al diferencial de X, más el diferencial parcial del tau de Y, diferencial de Y, respecto a Y, perdón, más Bx, ¿ok? Que son esas componentes cartesianas que le pertenecen a las fuerzas B de unidad de superficie. ¿Ok? Entonces tendríamos que lo siguiente. Fíjense que acá, ya va, acá, en esta imagen, en donde estoy resaltando estos círculos, digamos, si evalúo la dirección del diferencial de sigma x, entonces será sigma prima o sigma asterisco x, más todas las fuerzas que estén en esa misma dirección. Entonces, digamos, si sumo todas las fuerzas que vienen en mi dirección, estaría hablando de esta tensión. Disculpe, no estoy hablando de fuerzas, estoy hablando de tensiones. Este sigma, esta tensión en esta dirección, más tau en esta dirección también. Más, bueno, el Bx que ya hemos dicho, que son, nuevamente, las fuerzas por unidad de superficie con componentes cartesianas Bx, By. Fuerzas por unidad de superficie, o sea, son los esfuerzos internos de la figura, producto de unos sistemas externos. ¿Ok? Eso tendrá que ser igual a 0.
Lo mismo nuevamente para este caso en Y. Fíjense que, un comentario, si ustedes descomponen, ¿okay?, suman esta dirección de sigma X, digamos, en la dirección positiva de este eje, ¿no? Y luego le restan el sigma X que está atrás, solamente te queda el diferencial entre ellos, ¿no? Que es esta cosa que está acá, que esta expresión que voy a resaltar en moradito, en la banda, creo que es esto, ¿ok? Esta expresión, ya lo voy a borrar para que lo puedan copiar. Ya, no, mejor. Así no se puede leer esto. Bueno, vamos a ver, queremos un rectángulo. ¿Ok? Ok, entonces, producto de sumar estas dos sigmas, sigma X asterisco y sigma X, me queda solamente el diferencial de X. Bueno, pues en dirección contraria. Y lo único que las diferencia es esa diferencia. Ahora, si yo sumo este tau YX asterisco con el tau de atrás, digamos, con este tau que voy a marcar aquí, cambiamos una rayita, con este otro tau que estoy viendo acá, que va en la otra dirección, entonces solamente me quedará la expresión que tengo acá. Igualmente, sucederá, digamos, eso sí, nada más evaluamos en un plano, ¿ok? También tenemos que agregar, si lo deseamos, el tau ZX. Ok. Ahora, si elimino esto que está acá para poder continuar con las láminas siguientes, podremos seguir evaluando o estudiando el teorema de equilibrio de Cauchy, que nos dice, en dos planos perpendiculares entre sí, las componentes perpendiculares a las aristas, según los esfuerzos cortantes que actúan sobre dicho plano, son de igual magnitud y concurren o se alejan al mismo tiempo de la arista. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, cada vez nos vamos adentrando más en esto de las tensiones, pero es que esas flechas que están colocando ahí, digamos, esas direcciones de tensiones, tau, sigmas, no están colocadas de manera arbitraria. Y ya les voy a explicar cómo se colocan de manera consciente, podríamos decirlo, sí, explícitamente de manera consciente, ¿no? O sea, con un sentido lógico. Este sentido responde para los tau al teorema de Cauchy, en donde la expresión de la lámina anterior, la voy a poner rápidamente, las expresiones que están acá representan el equilibrio exacto, es decir, la nomenclatura matemática para la expresión de Cauchy, y lo siguiente que está aquí en el cuadro morado o lavanda, representa el teorema. Y básicamente es que para dos planos perpendiculares, digamos, el plano frontal, ZY, que podría, creo que marcarlo también. Ajá. El plano, este plano que tengo aquí, el plano frontal ZY, que me disculpan por supuesto por ese rectángulo, porque bueno, debería ser más bonito, pero es difícil con el mouse, vale, ni siquiera con el mouse. Ajá, que es perpendicular a este rectángulo rojo, ¿ok? Entonces, si tenemos dos planos perpendiculares entre ellos, nos dice que las componentes perpendiculares a la arista en común, la arista en común vendría siendo esta línea amarilla que está acá, van a concurrir, que además son esfuerzos cortantes, van a concurrir o alejarse de la arista. Fíjense que en este caso particular, ¿ok?, tenemos que esta flecha concurre, ajá, y esta flecha también concurre, mientras que de esta arista que tenemos acá del otro lado, voy a ponerla en verdecita, me estoy alejando en la dirección en el plano XZ izquierdo, del lateral izquierdo, me alejo de esa arista, e igualmente para el plano frontal ZX me estoy alejando de la arista B. Lo pueden ver, esto para ustedes es claro, porque a partir de acá se fundamentan muchas cosas. Entonces necesito que me cuenten si está bien para ustedes. Ok, Fucha lo ve, bueno, es que Fucha tiene muchas habilidades
Ajá. Oye, un segundo. Bueno, primero voy a borrar todo esto que está acá. Si alguien tiene alguna duda con esto, por favor, bueno, todavía no lo voy a borrar. Voy a volver a la línea de atrás para que quede ahí por si hay alguna duda. Pregunten, porque, bueno, escuchar lo puedo haber visto muy rápido, habilidades espaciales, pero no sé si todos lo vieron así. Acá, en el equilibrio interno de Cauchy, que, ok, sí, posiblemente sea diferencial respecto al diferencial de X. Lo voy a arreglar. Muchas gracias. De verdad que hay que arreglar esa lámina. Y esto. Y arreglar. Vamos a ver. Ok, perfecto. Que por cierto, esto de los simbolitos, es importante que lo vayan preguntando, así como les expliqué cómo se escribe sigma. Bueno, que si no saben cómo se escribe una letra griega, me pregunten, porque después en el parcial les juro que he visto letras que no sé qué me quieren decir. Ahora, bueno, nada, no hay dudas con esto. Seguro, después, por favor, no estén diciendo que los estados no entienden por qué van en esa dirección o en la otra. Entonces, continuamos. Un segundo, esto se quedó aquí. Perfecto. Ahora, vamos a demostrar el equilibrio interno de Cauchy con ecuaciones. ¿Por qué? Porque en esta materia, y por cierto, les menciono, esta materia es súper densa, súper teórica, al menos los 3 primeros temas. Si no, lo pueden preguntar a compañeros de ustedes que hayan visto la materia anteriormente. Bueno, gracias, Fu, por tu testimonio. Pero yo de verdad espero que aprendas y esta vez lo logres. Ahora, es súper teórica, súper compleja, así que yo les recomiendo que en este caso presten muchísima atención. Es decir, tienen que estar enfocadísimos. Como les dijo Chris, esto es una clase de verdad. No es que porque es a distancia, es una clase un poco más light. No, es súper de verdad. Tienen que tener y estar tomando notas. Si hay dudas, pregunten. O sea, no si hay dudas de que si voy a tomarle un screenshot a la pantalla. O sea, no. Pero si hay dudas de lo que estamos hablando. Importante. O sea, exacto, no van a regresar por un screenshot, van a regresar por una duda que de verdad les cause dificultad de entender. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vamos a demostrar el equilibrio interno de Gauss. Yo les digo que me pueden seguir escribiendo en su cuaderno con fórmula y si voy demasiado rápido ustedes me avisan y lo doy más lento, pero importantísimo. Ahora, vamos a establecer, considerando momentos respecto al eje Z, pero primero tenemos que ver esto en plano. Es decir, nos vamos a ceñir únicamente, y fíjense que los ejes de coordenadas de este paralelepípedo están rotados respecto a todos los que hemos trabajado anteriormente. El X ya no es X, el Y ya no es Y, y el Z tampoco es el mismo Z anterior. Por cierto, para que lo tengan en cuenta. Ahora, si nosotros consideramos únicamente el plano X, Y, en este caso el plano de la pantalla, para nosotros, el plano posterior, y podemos estudiar, eso se va a llamar un estado plano de tensiones. Por cierto, al final de la lámina o abajo les dejo la fuente, en este caso Egor Popov. Es decir, ustedes pueden ir a ver esta fuente en ese libro y encontrar más información, por supuesto, más detallada y veraz de las que yo le digo acá. Ahora, continuamos. El equilibrio interno lo vamos a demostrar en este plano XY, en donde nada más estamos evaluando los taos porque las sigmas se invalidan inmediatamente con la anterior. Es decir, si coloco unas sigmas hacia arriba y unas sigmas hacia abajo, las invalidaría y bueno, todo eso. Ahora, para un estado plano de tensión en el que estoy evaluando un plano de XY, podremos hacer momentos respecto al punto C, ¿ok? Alrededor del punto C, es decir, alrededor del eje Z, en sentido horario, como está puesto ahí. Ahora, si hacemos momento en C, que es igual a
a los taos YX, que vendría siendo, vamos a mencionarlo aquí con un colorcito, tao, porque esto es difícil darse cuenta cuál es cuál al principio. YX es este, vamos a no tapar nada, porque si no tapa, después no entiendo. Ajá, tao YX, por el diferencial de X, porque va en la dirección X, por el diferencial de Y, porque es la dirección perpendicular, y ya de esta nomenclatura vamos a hablar un poco más adelante, por el diferencial de Y, menos el tau XY, no, vamos a poner otro color, el tau XY, que básicamente es el perpendicular. Fíjense que hay una relación entonces entre los subíndices y esto de los planos. Vayan dándose cuenta de esto, ¿ok? Entonces, si hacemos sumatoria de esto y lo igualamos a cero, porque suponemos que este diferencial, o este elemento diferencial, este punto discreto sobre la superficie, estamos evaluando sobre el cuerpo que estamos evaluando, está estático, vamos a igualarlo a cero y vamos a ver que podemos despejar y obtener que el tau de XY es igual al tau de Y. En magnitud, por supuesto. Por supuesto, en magnitud. Bueno, nada. Ya está demostrado con esto el teorema de 8. Así es fácil. Un poco complejo este planteamiento matemático, porque sí es muy matemático, pero les comento que es súper importante para entender las direcciones X, Y, Z y todo lo otro. Ahora, vamos a estudiar el tensor de esfuerzos. Vamos a ver qué es el tensor de esfuerzo. Fíjense nuevamente que en esta figura tenemos los ejes rotados X, Y, Z respecto a las figuras que estábamos trabajando anterior. Es para que no se acostumbren siempre que X va en un lugar, Z va en un lugar, Y va en un lugar, sino que están en diferentes posiciones. Lo podemos estudiar de la misma manera. Es una cosa de conveniencia, donde pongo Z, donde pongo Y, donde pongo X. Ahora, por supuesto, con un sentido lógico, que ya vamos a seguir estudiando. Consideremos ahora este paralelepípedo infinitesimal. ¿Recuerdan la definición de infinitesimal? Cuando tiendo a cero, cuando el límite tiende a ser a un punto discreto, tiendo a cero. Es decir, cuando tiendo a O, el límite tiende a cero. Como lo mostramos en esta figura, estudiaremos el estado de tensiones en ese elemento diferencial, definido por 9 componentes de tensiones agrupados en una matriz. En una matriz o tensor de esfuerzos. Entonces, el tensor de esfuerzo va a ser una matriz que agrupa todas las componentes de las tensiones sobre ese elemento diferencial. 6 de sus componentes, 6 de sus componentes son sigma 1, sigma 2, sigma 3. Y en este caso, los taos, algunos taos son coordenadas independientes. Es decir, no dependen del anterior. Entonces, de 9 coordenadas, 6 serán independientes. Acostúmbrense a esto de las matrices y coordenadas independientes. El subíndice. Ahora vamos a hablar del subíndice de estos cuerpos para poder entender más. Fíjense que aquí en este caso, esta imagen es muy precisa, digamos, porque tenemos en este caso sigma en la parte superior. Vamos a anotar aquí. En esta parte, ustedes ven mi mouse. No sé si lo ven. ¿Vale? Espero que sí. ¿Ok? Entonces, en esta parte superior tenemos estas tensiones en donde sigma en Y es igual o casi igual a decir tau YY. Vamos a evaluar, vamos a estudiar. Los subíndices de los esfuerzos normales representan el eje de coordenadas. Representan el eje de coordenadas al que es normal la superficie sobre la cual actúa. Ya, un segundo, ya. Es que se va a volver a caer esto.
situación. Ujú. ¿Aló, me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, profe. Sí, sí, gracias. Pensé que había perdido la conexión. Ok, les iba diciendo. No, sigamos hablando de los subíndices. Los subíndices de los esfuerzos normales representan el eje de coordenadas al que es normal la superficie sobre la cual actúa. ¿Ok? Entonces tenemos una superficie, digamos en este caso voy a utilizar la frontal porque es más fácil para dibujar sobre ella. Tenemos esta superficie roja, ¿ok? En la que yo estoy evaluando esos esfuerzos. Si yo tengo que sigma está acompañado de un subíndice z, es porque esa superficie es perpendicular al eje principal z. ¿Ok? Entonces, el sigma va en la dirección z, pero están interrelacionadas. Es decir, si yo les digo que hay una superficie perpendicular z, y ustedes saben que vamos a estar hablando de un sigma z. De igual manera, al revés, si le digo un sigma z, entonces ya ustedes podrán saber cuál es la dirección de la superficie. ¿Ok? En el esfuerzo cortante es un poco distinto. El primer subíndice, y fíjense que los esfuerzos cortantes siempre tienen dos subíndices. Evaluemos este que está aquí arribita, vamos a ver este de aquí arriba. ¿Sí? Lo estoy marcando en rojo. Si hay algún delay, me avisa. Este que he marcado en rojo, el tau yx, entonces el primer subíndice de la componente se refiere a la cara sobre la cual está actuando la tensión. Y la segunda componente se refiere a la dirección en la cual actúa. ¿Cómo es esto? Si yo estoy en el plano, podríamos decirlo y con una analogía, perpendicular paralelo. Así me lo aprendí yo. Y les comento por qué perpendicular paralelo. Bueno, porque el primer subíndice, ¿ok? Primero, si yo les digo que estamos hablando, en este caso, de un sigma y, ¿ok? Para una superficie, estamos hablando de una superficie cuyo sigma es con subíndice y, como lo tengo acá resaltado en la parte superior, entonces sabremos que estamos hablando de un plano que se encuentra ¿en qué eje? ¿O en qué plano? En el plano perpendicular a y, es decir, zx. ¿Ok? Entonces va a ser este plano que tenemos allí inclinado en blanco. Ahora, si yo te digo que eres perpendicular al eje y paralelo al eje X, es quizás más sencillo entender en qué dirección se encuentra ese tau. ¿Ok? Esto es una manera, digamos, para ayudarles a entender este tema. Si evaluamos el otro caso, entonces sería tau y z. Es decir, es perpendicular a y, ¿sí? Y es paralelo a z. Fíjense que el primer subíndice lo combina o lo comparte con el sigma. Básicamente eso es lo que estoy diciendo. Pertenezco a sigma y, pero estoy en la dirección, o sea, le pertenezco al plano definido por sigma y o por la dirección y, pero en la dirección z o en la dirección x. Y para mí es fácil entenderlo como perpendicular paralelo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Ok, creo que respondió full. ¿Alguien tiene una duda con esto que no sea full? Bueno, profe, ahorita estoy tratando de comprenderlo, entonces no sé exactamente si tengo una duda. Es duro, lo sé. Por eso digo, o sea, ¿qué estás intentando comprender? Buenísimo que lo dijeras, es que es duro. Este tema es duro. A ver, dime,
¿Qué pasa? ¿Qué estás intentando entender? ¿Qué te está costando? O sea, No, dime lo que dije. es que hasta ahora pareciera que he comprendido todo y a veces eso es lo que asusta. Ok, listo, listo. Bueno, nada, entonces seguimos y cualquier duda van preguntando. Importantísimo, esto lo vamos a trabajar toda la materia, esto se va a hablar de tau y z, y x, y ustedes ya saben qué es todo. Eso sería lo ideal al final del curso. Ok, entonces ya hemos definido cuál es esa nomenclatura que utilizamos. Ya llegamos a este punto. Básicamente, también lo pueden ver como si la componente tau tuviese un nombre y un apellido, en donde el nombre es el eje que define el plano y el apellido es la dirección en la que se encuentra. Es otra manera, una tercera manera de verlo. ¿Okay? Bueno, una cara es considerada positiva si se dibuja, estamos hablando de nuestras convenciones, ¿okay? Cuando hablamos de una cara positiva, será considerada positiva si se dibuja con un vector unitario perpendicular a esta, con la dirección hacia afuera del volumen y está apuntando en la dirección positiva del eje. Es decir, una cara será considerada positiva si para una superficie, para un plano, ¿okay? Se dibuja un vector, vamos a ver si tengo flechitas aquí, se dibuja un vector normal a ella que salga del volumen, ¿okay? Hacia afuera del volumen y está apuntando en la dirección positiva de ese eje. Ahora, se establece la convención de que un esfuerzo normal será considerado positivo cuando su dirección sea desde el interior del elemento hacia afuera. Ahora, esto lo podríamos llamar tracción. Primer punto importante que estamos hablando, tracción. Cuando las fuerzas van desde el interior hacia afuera. De lo contrario, bueno, lo tendremos que llamar compresión. ¿Okay? Cuando la fuerza, esta flecha, esta tensión normal quiera ir en la dirección hacia adentro de ese volumen, entonces lo llamaremos compresión. Ahora, aunque este volumen entendemos que es un diferencial muy pequeño que tiende a ser y está ubicado en un punto discreto o de un volumen total, cuando evaluemos un elemento más grande, podríamos entender que se comporta o se entiende la tracción y la compresión de la misma manera. De todos modos, ustedes saben que, digamos, una tracción es cuando estiramos un resorte y una compresión básicamente es la reacción que nos da el resorte, es decir, la intención de ir hacia adentro. O cuando comprimimos un bloque de plastilina, o mejor aún, cuando comprimimos una probeta de concreto. Ahora, sí. Ahora, para un vector de fuerza P, para un vector de fuerza Rho, tiene únicamente tres componentes posibles según el eje de coordenadas que hemos establecido, que van a ser X, Y y Z, es decir, Rho X, Rho Y y Rho Z, porque, bueno, así lo hemos establecido, con esas coordenadas es suficiente para darle profundidad, ancho y altura a nuestro vector en la dirección que él desee. Gracias a él podremos establecer entonces para cada uno de los planos principales, digamos, si queremos elegir un plano principal positivo, el plano superior, el plano de la derecha y el plano frontal, estableceremos estas coordenadas que va a ser la matriz de tensión. ¿Okay? Entonces arriba tienes el vector tensión, abajo la matriz de tensión. Eso será equivalente a una expresión vectorial según se expresa a continuación. Ya, un segundo. Ok, que será Rho es igual a T, a la matriz T, por el vector U, que va a ser básicamente el vector unitario LMN, que define las direcciones de los ejes X, Y y Z. ¿Ok? Donde el tensor esfuerzo
es simétrico, ya vamos a verlo en la lámina anterior, donde el tensor esfuerzo entonces va a ser esta matriz de tensión, ¿ok? El tensor, perdón, en donde el tensor de esfuerzo es simétrico siguiendo el teorema de Cauchy. Sabemos que entonces tau de Zx va a ser igual a tau de Xz, igualmente Yx de Xy, e igualmente tau de YZ, tau de ZY. Aquí esta tabla, me estoy dando cuenta que este tau debería ser YZ y este ZY. ¿Ok? Lo tengo que cambiar. ¿Ok? Entonces, se puede asegurar que podemos asegurar que conocidas las componentes del estado de esfuerzo, ¿cuáles son esas componentes? Nuestro vector de tensión. Conocidas las componentes, entonces, ese estado de esfuerzo en un punto dado y los cosenos directores, es decir, el vector unitario U, podemos determinar cuáles son los esfuerzos ρ en un punto discreto del volumen que estamos estudiando. Ahora, si desarrollamos esa matriz, vamos a tener estas componentes en donde ρ de X, que está escrito arriba en forma de vector, bueno, abajo de esta forma de ecuación va a ser sigma X por L, tau YX por M, más tau ZX por M. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí está lo que les acabo de decir, donde el tensor de esfuerzo es simétrico, siguiendo el teorema de Cauchy, y U es el vector unitario definido por los cosenos directores de la normal de la superficie estudiada. Por consiguiente, se puede asegurar que, conocidas las componentes del esfuerzo, como ya lo hemos dicho, en un punto, y los cosenos directores de la normal a una superficie cualquiera, que pasa por ese punto, se puede determinar ρ sobre esa superficie. ¿Ok? Esto básicamente es lo que estábamos diciendo anteriormente. Ahora, sigma va a ser igual a ρ traspuesta por U. ¿Ok? Entonces, a partir de este vector de esfuerzos, podemos hallar cuánto vale sigma. Y sigma va a ser ρ de X por L más ρ de Y por M más ρ de Z por N. Por cierto, no sé si lo han notado, que nosotros estamos colocándole nombre a las ecuaciones. En este caso, ecuación 4. Bueno, es la ecuación 4 del tema 2. Debe ser 2.4, ¿no? Y igualmente sucedió en las fórmulas anteriores. Cada vez que yo mencioné esto y la fórmula está en negrita, es porque esa definitivamente va a ser la fórmula que vamos a utilizar en el análisis de aquí en adelante. ¿Ok? Además de que va a ser más fácil, porque cuando estamos haciendo un ejercicio, que yo les diga ecuación 4 y que ustedes revisen ahí rápidamente en su formulario, su cuaderno, sus anotaciones, cuál es la fórmula 4. Ahora sí, llegó el ejercicio. El ejercicio, ejemplo 2.1. Ok, vamos a ver si comparto el ejercicio. Me avisan por favor cuando lo puedan ver. Creo que es este. Okay. ¿Están? ¿Ven? Yo espero que sí. Sí, cerebro. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, nada, vamos al ejercicio. Vamos. Acá. El ejercicio es el siguiente. El estado de tensión proviene del libro de Manuel Vázquez. El libro está en la bibliografía disponible en el campo. En el estado de esfuerzo representado a continuación, determinar los esfuerzos o el esfuerzo normal y cortante en el plano, ¿no? En el plano, a ver, vamos a ver si lo dibujamos. Bueno, yo creo que más adelante lo tengo dibujado, pero es ese triángulo que se ve ahí, ese es el plano que quiero ver. Los esfuerzos normal y cortante. El vector
del esfuerzo ρ, o sea, el vector de esfuerzo, que lo hemos llamado ρ en la temperatura, correspondiente a la superficie ABC, cuya normal tiene los cosenos directores 1 sobre r de 3, 1 sobre r de 3, bueno, esos son coordenadas x y z. Los esfuerzos están dados en kilogramos centímetros cuadrados. Unidades de esfuerzo, recuerden, son unidades de esfuerzo, son unidades de área. Ahora, bueno, vamos a determinar los esfuerzos normales, esfuerzos cortantes, con las fórmulas que hemos establecido anteriormente. Vamos a ver cómo se hace. Primero, tenemos los esfuerzos normales. Vamos a ir viendo, tenemos una superficie ABC, remarcada en rojo, y tenemos los planos, digamos, triangulares en el plano ZY, ZX y YX, o XY. ¿Ok? Necesito que me sigan, calculadoras a la mano, y que me vayan respondiendo algunas preguntas. Si este vector, ¿ok?, el vector 400, está en la dirección perpendicular al plano ZY, ¿cuál debería ser su nomenclatura? ¿Cómo lo debería llamar? Es un vector, es un esfuerzo normal. Ya yo lo establecí en la tabla, ¿ok? Digamos, ya sabemos que es un esfuerzo normal porque es normal a una superficie. Muy bien. Ahora, es 400, pero el subíndice de ese sigma, les pregunto. Nadie responde. Bueno, mientras que alguien... Sigma Y. Tengo conexión. ¿Me escuchan? Sería sigma Y. Okay. Ah, ok, gracias. Es que de repente me dijo conexión inestable y pensé que... No, sigma X. Sigma X, ¿por qué? No, bueno, y buenísimo que estamos haciendo este ejercicio. ¿Por qué sigma X? ¿Quién sabe por qué sigma X? ¿Alguien puede comentar? Porque es paralelo a X y además hemos dicho que llevará, exacto, el vector normal deberá llevar el nombre del eje que es perpendicular al plano que define. Si el plano está en ZY, el eje perpendicular a ese plano es X y debe llamarse X. Ahora, ¿es positivo o negativo? Negativo. ¿Negativo por qué? Porque va en dirección negativa de los X. No. Perdón. No. ¿Por qué? Porque ustedes están saliendo del cuerpo. Todas las tensiones normales que causen tracción son positivas. Y todas las tensiones normales que causen compresión son negativas. Repito, todas las tensiones normales que causen tracción son positivas y todas las tensiones normales que causen compresión son negativas. ¿Ok? No me interesa la dirección del eje. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, sí. Perfecto. Entonces ya sabemos por qué sigma X se llama sigma X y por qué 400 es positivo. Un paréntesis. Nuestra compañera Karen Herrera dice que el puente de Alamillo, ubicado en Sevilla. Perfecto. Y además es hecho por el arquitecto Santiago Calatrava. Les recomiendo que busquen las obras del arquitecto Santiago Calatrava, bien imponentes, bien llamativas, pero bien, a ver, ¿cómo diríamos? O muy poco funcionales, digamos. ¿Ok? Muy poco funcionales. Busquen historia y así se irán enterando de eso. Les recomiendo que además lean de... Diga. Disculpe, no entendí Bien. por sigma X. ¿Podría repetirlo otra vez? Ya lo vamos a ver con otro ejemplo. Ya vamos a ir al siguiente esfuerzo. Ya lo vamos a ver. Gracias, Les decía que es bueno leer este tipo de cosas porque así nos instruimos de más y tenemos un conocimiento más amplio, ¿no? Es divertido además leer estas historias. Bueno, gracias Karen. Sigo con la clase. No me distraigo más. Sigo. 500. 500, además, concha, estoy resaltando la fuerza en amarillito. O sea, se nota fácilmente cuál es. 500. ¿Cómo se debe llamar ese sigma? Es decir, ¿cuál es su índice de esa fuerza normal? Es normal, que quede claro. ¿Ok? Sigma Y. O sea, Sigma Y. sigma Y. Bueno, parece que están bien. Parece que están bien. Además, ¿es positivo o negativo?
Positiva porque está atracción. Porque está perfecto. Sale del volumen que estoy definiendo. Es decir, esta atracción, me estoy dando cuenta de que además está, perdón, le soplé la siguiente respuesta. Además me estoy dando cuenta que está perpendicular a esa carga. Bueno, nada, ya vieron la respuesta, pero el 200. El 200, bueno, entra al volumen, por tanto, el 200 debe ser negativo. ¿Ok? El 200 es negativo porque entra al volumen. Ahora, ¿cómo se llama ese sigma? ¿Qué subíndice debe tener? Z. Z, bueno, ya por descarte, si ya tenemos X, ya vamos a hacer. Perfecto. De todos modos, espero que haya quedado claro a la última persona que me dio el nombre, que entienda lo que estuvimos hablando en esta última parte. Ahora, vamos con los esfuerzos cortantes, la parte más difícil. Perpendicular paralelo, recuérdenlo, y memorícenlo, háganlo como un trabalengua, perpendicular paralelo. 1000 veces. 300, lo estoy marcando en azul. Es paralelo, está o se encuentra en el plano ZY. Ahora, ¿qué nomenclatura debe tener ese tau? ¿Alguien más tiene otra idea? Recuerden que el primer subíndice, el ¿Sería nombre... No, XY, sí, exacto. Recuerden, sí, XY, eso es justo lo que quería. El primer subíndice es la dirección perpendicular al plano. Recuerden, el primer subíndice es perpendicular. La dirección perpendicular al plano. Y el segundo subíndice es paralelo, es decir, la dirección paralela a la flecha. Y. Entonces, sí, tau ZY. XY. XY. Eso, bien. Ok, entonces. Ay, ya va, entonces qué pegado. Vamos con el 50. 50 está en el plano XY. ¿Cuál deben de ser los subíndices de tau? Y. ¿Cómo? Z, perpendicular paralelo. Perpendicular a Z, Z y el paralelo Y. Exactamente. El plano es perpendicular a Z, perfecto, y la fuerza es paralela a Y. Bueno, está en realidad mal aquí. A ver, debería ser perpendicular paralelo. Sí, señor. Esto está mal. Yo lo voy a corregir aquí. Ejercicio 1, déjenme que lo anote. 2.1, tau, perpendicular, paralelo. Paralelo a Y, perpendicular a Z. Esta nomenclatura tiene que ser al revés. Que no quede duda, lo he dicho, lo voy a tachar, porque no quiero que después vayan, no, que yo lo había anotado así en mi screenshot. Ajá, bueno, aquí estamos, tau. Este tau tiene que ser perpendicular a Z. No, esto es imposible. No, disculpen, pero yo soy muy malo de dibujar. Perpendicular a Z, paralelo a Y. ¿Ok? Que quede claro. Ahora, el 100. El 100 que estoy marcando. Ajá. ¿Me comentan? ¿Qué opinan? ZX, perpendicular paralelo. Perpendicular. Paralelo. ¿Cómo? El perpendicular es Z y el paralelo es X. Entonces sería ZX. Okay. ¿Todo el mundo chévere con eso? Sí, profe. Ahora, ¿por qué el 100? Ajá, ¿quién? Dijo una pregunta de gritar. Ajá. 50. Sí, lo marqué ahorita. No, está en rojo. Ay, perdón. Tranquila, pero es que ya lo voy a volver. Es que, vamos a volver a escribir. Primero vamos a tachar eso. Porque es que justamente lo había tachado. Bueno, vamos a tachar esto. Así, que quede claro que esto ya no. Claro, que también quede claro que eso es para la dirección que yo coloqué y debería ser ZY.
Así. ¿Lo pueden ver? Lo acabo de colocar. Lo acabo de escribir. ¿Sí se ve? Ajá, ajá. Rápidamente. Les comento. Para la dirección de este 50, que he colocado, digamos, si evalúo el de abajo. ¿Ok? Si evalúo el que está en el plano XY, entonces sería ZY. ¿Lo ven? Pero si yo evalúo el que está... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, 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 profe. Ah, perfecto. Estoy empezando a hacer notificaciones. Ajá. Pero si evalúo el que está en el plano vertical lateral izquierdo, es decir, el plano XZ, ¿sí? Ese sería entonces YZ. ¿Sí lo ven? Sí, O sea, profe. no es que el otro, no es que el otro está completamente mal, es que depende de cuál yo esté viendo. ¿Ok? Profe, no entendí. Ok. Volvemos a repetir. Creo que fue Karen que dijo. Aquí. Ajá. A ver, he colocado, y vamos a ver si podemos borrar esto. Ajá. He colocado acá que estado YZ. Si estado YZ, entonces, si esto es cierto, yo lo voy a colocar acá, un rectángulo así. ¿Ok? Entonces es porque estoy evaluando esta dirección. ¿Sí? Si yo colocara Z y voy a intentar hacer una Y que parezca una Y. Ajá. De hecho es un otro color. Vamos a ver si puedo hacer un otro color. Z. Sería en esta otra dirección. Vamos a ver si me entendieron. Por favor, confírmenme. Intenté poner de colorcito. Sí. ¿Queda claro? Perpendicular paralelo. Ok, ya varios respondieron que sí, así que me quedo con esa respuesta. Sí, sí, se entiende. Borrar todos mis dibujos. Ok, entonces, depende de cuál estemos evaluando. Y por otro lado, seguimos hacia adelante, como digamos. Ahora, íbamos hablando, lo último que nos quedamos es por qué es negativo. Porque 300 positivo, porque 50 positivo, porque 100 negativo. Bueno, esto lo vamos a ver por la dirección en que esas fuerzas hacen rotar al cuerpo. Ese par de esfuerzos harán rotar al cuerpo de una manera. Sin embargo, podemos simplificar este análisis diciendo que cuando convergen será positivo y cuando divergen será negativo. ¿Ok? De esa manera simplificamos un poquito todo el asunto y estamos todos claros de lo que estamos hablando. Cuando convergen a la arista, será positivo. Cuando divergen. Con eso nos vamos a la siguiente página, en donde debemos recordar la ecuación 3, donde ρ es igual a la matriz de tensiones por el vector unitario, que es lo que tenemos allí. ¿Okay? Entonces debemos rellenar esa matriz. ¿Cómo vamos a rellenar esa matriz? No, sustituyendo valores. Tenemos sigma X, tau XY, tau XZ y todo lo otro. ¿Okay? Además, la matriz es simétrica respecto a una diagonal. ¿Okay? Entonces, fácil. Coloco mi vector unitario y resuelvo. Es decir, multiplico mi vector unitario por la matriz, dándome por resultado mi vector ρ. Ρ X, ρ Y, ρ Z. ¿Qué son estos números que están acá? ¿Ok? Bueno, les doy un momento para que lo copien. Sin embargo, les recomiendo que hagan ustedes esos cálculos en casa. Ya tienen todos los datos requeridos para resolver este ejercicio. Es decir, es sustituir en una matriz los valores que hallamos en una tabla. ¿Okay? Y aquí, bueno, los organizamos a través de una tabla. Y aquí multiplicar unas matrices, tal, y ya tenemos los valores de nuestra. Perfecto. Entonces, seguimos. Porque ahora ya determinamos cuánto vale nuestro vector ρ, nuestro vector de tensiones. Ahora tenemos que evaluar cuánto vale sigma, nuestras tensiones normales. Sigma va a ser ρ de x por L más ρ de y por M
más rho de z por n. Recuerden que LMN son las coordenadas x, y, z de nuestro vector director del plano que estamos evaluando. Ahora, si sustituimos rho de x en el valor que lleva rho de y y rho de z con sus respectivos valores, ¿ok? Sustituimos las coordenadas LMN, vamos a obtener esto que está acá. ¿Ok? Por tanto, sigma sería igual a 400. ¿A alguien le da lo mismo que a mí? Voy a esperar unos minutos a ver si calculo. Profe, disculpe, ¿un tercio de dónde sale o usted está asumiendo ese valor? Ah, no, ese es el, cónchale, no, ese es el raíz de un tercio. Ese es el LMN. ¿Okay? Esos son los valores de LMN, que son raíz, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre 3, ¿no? Sí. Profe, ¿puedes regresar un poco las láminas? Ok, cuéntame. Sí, esa. Bueno, yo les recomiendo, creo que va a haber un error, por supuesto, porque coloqué las coordenadas raíz de 3 que deberían de ir. Por favor, resuélvanlo y me comentan cuál es el valor real del vector rho. Gracias, profe. Ajá, perfecto. Van a tener que revisar este número porque evidentemente este número no da, porque bueno, esto es raíz de 3 no da. Ahora, seguimos más adelante, ustedes lo tienen ahí para resolverlo y por favor discútanlo por el grupo y me comentan cuál es el valor. Ahora, rho es igual a, sabemos que el vector rho es la tensión sobre el punto. Sabemos que lo debemos descompuesto en sigmas y taos, pero si ya tenemos rho y sigma, podemos hallar taos despejando. Básicamente sería tau es igual a raíz de rho al cuadrado menos al cuadrado. ¿Ok? Sería el despeje de tau de la fórmula de rho. Bueno, si lo resuelven, evidentemente el 400 que está ahí creo que no es el número definitivo, así que habría que darle solución a esto un poco más. O sea, habría que revisar esos números, porque bueno, ya hemos establecido que raíz de 3 que estaba arriba, no fue colocado como raíz de 3, y eso va a variar el resultado. Entonces también queda como incógnita cuál será el valor de rho, de sigma y de tau. Terminado el ejercicio 1. ¿Ok? Ahora, de acá en adelante, bueno, ¿alguien tiene prisa por terminar la clase a las 9 puntualmente o puedo pasarme 10 minutos? Por mí no hay problema. Ok, entonces creo que la pregunta sería, si alguien tiene problemas, dígalo inmediatamente. Ok, parece que no hay problema. Entonces voy a pasarme unos 10 minutos para terminar hasta llegar a la siguiente lámina que me diga ejercicio, que son Profe, no yo muchas. también tengo un problema. Bueno, entonces no seguimos. Y damos la tercera siguiente. Nos retrasamos por mi culpa. Pero nos van a dar chance en 15 minutos de dar tranquilamente lo que viene. ¿Okay? Entonces nos quedamos así, para la siguiente clase continuamos. Ha sido suficiente, creo. Ha sido bastante tema y denso todo, ¿no? Sí, un poco. Pero estoy todo bien, profe. Ok, buenísimo. Entonces, gracias. Bueno, si quieres, pónganse unas camaritas ahí, nos saludamos, nos tomamos una fotico